Muy buenas noches. Yo soy David Castro. Esta es la programación El Dios Desconocido. Por varios meses hemos estado aquí todas las noches a esta misma hora compartiendo con ustedes acerca de qué es conocer a Dios. Conocer a Dios no significa simplemente conocer que Dios es un ser supremo, un ser que no vemos, invisible, pero que tiene cierta autoridad, es soberano. No es solo conocer sus atributos, de que es un Dios de amor, de que es un Dios que dio su único hijo, pero conocer a Dios es conocer por qué Dios existe, cuál es el propósito de Dios, cuál es su eterno propósito. Porque el propósito de Dios es eterno. El propósito de Dios tiene que ver con quién es Él, por qué existe y cómo Él va a llevar a cabo ese eterno propósito. Entonces nosotros, los que estamos creyendo en ese Dios por fe, los que amamos a ese Dios, tenemos que tener un entendimiento de su eterno propósito. Muchos en el mundo religioso conocen de Dios, conocen de los atributos de Dios, pero tristemente no conocen a Dios, no conocen el eterno propósito de Dios. Aquí te hemos estado diciendo desde el principio que el eterno propósito de Dios gira alrededor de que Dios desea establecer su reino, su gobierno, su autoridad aquí en la tierra. Es importante saber y notar que en el cielo donde está Dios, no el cielo que vemos aquí en la tierra, ese cielo pertenece a la tierra. Arriba de ese cielo hay dos cielos más. En el tercer cielo donde Dios está, donde la Biblia habla del reino de los cielos, el reino del cielo. Bueno, allá donde Dios está, allí está su gobierno, allí está su soberanía, allí está su perfecta voluntad, allí está su autoridad continuamente. Unas personas, un ser espiritual, trató de rebelarse contra Dios y Dios lo expulsó, porque Él es la autoridad suprema allá en el cielo, donde está su reino. Entonces, el eterno propósito de Dios no tiene nada que ver con el hombre y el cielo, pero sí tiene que ver con el cielo de Dios, perdón, el reino, el gobierno de ese cielo y la tierra donde está el hombre. Tú y yo estamos aquí en la tierra, tú y yo no estamos en el tercer cielo. Tú y yo nacimos aquí en la tierra, no nacimos en el cielo. Adán fue creado en el espíritu, pero fue formado del polvo de la tierra. Y Dios dijo que al polvo volvería. Entonces, es importante entender que el Dios de los cielos y de el cielo donde Él está, su propósito, su eterno propósito, es gobernar esta tierra donde estamos tú y yo. Tú y yo estamos en la tierra. Nacimos en la tierra. Y si morimos, volvemos a ser polvo en la tierra. Entonces, Dios tiene un eterno propósito con esta tierra. Y su eterno propósito es gobernar, es establecer su reino aquí en esta tierra, su autoridad, su dominio aquí en esta tierra. Eso es importante que lo entendamos. En el ámbito religioso hay mucha confusión sobre eso. Y la mayoría de los religiosos
tristemente, hablan mucho del cielo, creen que todo el propósito de Dios es llevarte al cielo, estar con Él en las mansiones celestiales, y se habla y se canta del cielo, todo tiene que ver con el cielo. Pero el eterno propósito de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a este libro, el eterno propósito de Dios no tiene nada que ver contigo y conmigo y el cielo. Tiene que ver con Dios, contigo y conmigo aquí en la tierra. El Dios del cielo quiere gobernar aquí en esta tierra y quiere también que nosotros seamos ciudadanos de ese reino celestial, ciudadanos, pero representando, somos embajadores de Cristo, somos representantes de ese reino aquí en la tierra. Repito, digo esto, aunque ya lo hemos dicho anteriormente, porque a veces es fácil olvidar, y como estamos continuamente siendo influenciados por las predicaciones y las enseñanzas y las doctrinas y las creencias religiosas que son tan comunes hoy en día, entonces es fácil perder de vista y olvidar esto que te acabo de decir. Dios no creó el hombre para el cielo. Él bien claro lo dijo en Génesis 1:26 y después él lo estableció en Génesis 1:28. En Génesis 1:26 él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que ejerza dominio sobre la tierra. Sobre la tierra. Entonces, Dios no creó al hombre para llevárselo para el cielo, a volar con los ángeles y a estar allá, todo lo que los religiosos enseñan. No, Dios creó al hombre para gobernar la tierra, para que el hombre aquí esté en la tierra estableciendo el gobierno espiritual al cual Dios es el Dios de ese reino, el cual Cristo es el Rey y Señor de señores. Entonces, esa parte es muy importante, no olvidarla. Y yo sentí esta noche que estamos empezando esta semana, recordarles nuevamente de eso, porque el eterno propósito de Dios, si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer su eterno propósito. Y conocer su eterno propósito es conocer de que Dios desea establecer su reino aquí en esta tierra. Y lo va a hacer contigo y conmigo. Nosotros somos las vasijas visibles en la tierra por las cuales Dios va a establecer su reino. Segundo, en este libro, que es la palabra de Dios, Dios inspiró a muchos hombres y mujeres a escribir este libro que se llama la Biblia, la Sagrada Escritura. Este libro fue escrito en un periodo de aproximadamente 1500 años y Dios inspiró a diferentes hombres y mujeres a escribirlo. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos o inspirados por Dios, por medio del Espíritu Santo, a Moisés. Y por eso se hace referencia de que los libros de Moisés son los libros de la ley. Porque en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, Números y Levíticos, que son parte de esos primeros 5 libros, incluyendo el Génesis, se habla mucho de la ley, de los 10 mandamientos, de los diferentes estatutos que Dios le dio al pueblo de Israel, de las diferentes fiestas, de los días que tenían que guardar, de los sacrificios, de las penitencias, de los castigos, todo lo que tenía que ver con la ley está escrito en esos primeros 5 libros. Entonces, por eso se conocen no solamente como los libros que Moisés escribió, pero también son los libros de la ley. Y entonces tenemos otros libros en el Antiguo Testamento que son los libros de los profetas. También tenemos los salmos, tenemos los proverbios, etcétera. Y allí en toda esa parte de la Biblia
la Biblia lo llama el Antiguo Testamento. Este libro está dividido en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios escritos por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Y estos 4 evangelios mayormente nos hablan del nacimiento y de la vida y el ministerio de Jesús y lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Nos habla también de la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Eso está en esos 4 evangelios. Luego entonces viene el libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Es un libro escrito y la persona que fue inspirada a escribirlo, que no sabemos exactamente quién fue, pero el que fue inspirado a escribir el Hecho de los Apóstoles, lo que nos relata y nos cuenta todo lo que los apóstoles hicieron en el primer siglo después que Jesús ascendió a sentarse a la diestra del Padre. Y eso empieza allí en Hechos capítulo 1, hablándonos que Jesús se juntó con los discípulos por 40 días, instruyéndoles todo concerniente al reino, porque eso era lo que él quería que los apóstoles enseñasen. Esa era la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era el evangelio del reino, el evangelio que Jesús predicó por 3 años. La doctrina de los apóstoles no tenía nada que ver con el antiguo pacto, con el judaísmo, con las tradiciones de los ancianos, los cuales estaban siempre en conflicto contra Jesús. Y entonces tenemos las cartas, las epístolas que fueron escritas por diferentes apóstoles. Uno de ellos escribió 9, que fue Pablo. Y entonces tenemos una carta que es la carta a los hebreos. Esta carta a los hebreos específicamente fue escrita a los hebreos porque habían hebreos o judíos que por fe creyeron en el Redentor Jesús, en la obra redentora de su muerte en la cruz, el derrame de su sangre, el perdón de pecados, de que resucitó el tercer día y de que en él había redención y un nuevo nacimiento. Y muchos judíos o hebreos creyeron en Jesús. Pero ¿qué pasó? Que cuando empezaron a unirse junto con los gentiles que también estaban siendo nacidos de nuevo y convertidos al evangelio del reino, entonces encontramos que encontramos que estos judíos querían traer a esta nueva vida, a este nuevo evangelio, si puedo decirlo así, que era diferente a la tradición judía. Ellos querían traer mucho de la ley y de las costumbres y las tradiciones del antiguo pacto y del Antiguo Testamento. Y debido a eso, Dios inspiró a alguien a escribir esta carta a los hebreos. Yo quiero leerte esta noche Hebreos capítulo 12, empezando en el versículo 18. Porque hace 2 semanas atrás, la semana pasada no tuvimos programación, yo estuve viajando bastante y no pude hacer la transmisión en vivo, pero terminamos hablando de la circuncisión del prepucio del hombre en el antiguo pacto y de la circuncisión del corazón, qué significaba. Leímos unos versículos en Jeremías que hablaban acerca de la necesidad de circuncidar el prepucio del corazón y por supuesto el corazón como órgano
humano, del cuerpo humano, no tiene prepucio. Entonces, Dios no está hablando de algo natural, sino de algo espiritual. Y te dijimos, ahí fue donde terminamos, que ese prepucio de la cual habla la palabra de Dios del corazón es la iniquidad, la maldad con que cada ser humano nace porque lo hereda de Adán. Entonces, te mostramos el contraste que había entre el antiguo pacto y la circuncisión y la observancia de la ley en el antiguo pacto, y que en el nuevo pacto ahora ya no era por guardar la letra de la ley, ni observancia de días, ni nada que tenía que ver con la ley, y que en el nuevo pacto la circuncisión ya no era el prepucio del hombre, sino que ahora era una circuncisión interior, hecha por el Espíritu, como dice Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Y te empezamos a mostrar ese contraste que hay tan claro en la palabra de Dios entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, tomando todo eso en cuenta, vamos a leer Hebreos capítulo 12, empezando en el versículo 18. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. No olviden, esta carta está siendo escrita a los judíos, los hebreos, que sus padres, sus antecedentes, estuvieron en el desierto, estuvieron al lado de monte Sinaí cuando Dios le dio los 10 mandamientos y la ley a Moisés y todo lo que sucedió ese día. Entonces, ahora Dios, en esta carta a los hebreos, él les empieza a decir aquí, en el capítulo 12, él dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Todo esto sucedió en el antiguo pacto, allá cuando Dios dio la ley, los mandamientos en el desierto, en el monte Sinaí. Esto es lo que sucedió. Pero ahora dice aquí, vosotros no os habéis acercado, y entonces habla de todo lo que sucedió anteriormente. Dice el versículo 20. Porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ahora mira lo que dice el versículo 22. Vosotros, ¿a quién le está hablando? A los hebreos del nuevo pacto, a los hebreos que han creído en el Redentor Jesús, a los hebreos que han nacido de nuevo y que han sido hechas nuevas criaturas, pero que todavía quieren arrastrar el viejo pacto, quieren arrastrar circuncisión, quieren arrastrar el guardar ciertos mandamientos, quieren todavía traer la tradición judía. Entonces aquí Dios, en este capítulo, en estos versículos, está haciendo un contraste entre el antiguo y el nuevo. Y él dice en el versículo 22, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. Ahora, aquí no está hablando de un monte natural que se conoce como el monte Sión. Aquí está hablando de el trono de Dios, el reino, el gobierno de Dios. Vamos a ver si es verdad. Y a la ciudad de Dios. Vuelvo a decir, no es una ciudad natural y física. Y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e eclesía de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y mira lo que dice ahora el versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Noten que del versículo 18
hasta el versículo 24 que acabo de leer, Dios está haciendo un contraste entre el antiguo pacto del Antiguo Testamento y el nuevo pacto del Nuevo Testamento. Aún termina en este último versículo 24 que acabo de leer en decir que la sangre que derramó Jesús en el Calvario es mejor, habla más fuerte. Mira lo que dice, para leértelo exactamente. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel está bajo el antiguo pacto. Abel es el hijo de Adán que fue matado por Caín. Y cuando Dios vino a Caín, Dios le dijo a Caín, es que la sangre de tu hermano me clama, me está clamando. Pero ahora aquí está diciendo que la sangre derramada por el mediador Jesús del nuevo pacto es una sangre que tiene habla más fuerte, es mejor que la sangre. En otras palabras, hay algo que es totalmente diferente en el nuevo pacto al antiguo pacto. Esta semana, empezando ya, claro, esta noche, pero mañana en la noche a las 7:30 en punto vamos a continuar, porque vamos a mirar no solamente el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero también vamos a mirar cómo la palabra y cómo Jesús mismo empezó a anunciar acerca de lo que venía, que era el nuevo pacto. Y lo que venía no era como lo que había existido anteriormente. ¿Y por qué vamos a mirar esto cuidadosamente? Porque yo he llegado a esta conclusión, que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la faz de la tierra es que el espíritu religioso ha enseñado una mezcla de antiguo con nuevo, porque a la mayoría del pueblo religioso le es difícil entender, recibir y por fe creer 100% en lo que es el nuevo pacto, en el poder de la gracia del nuevo pacto y en la totalidad de lo completo que estamos ya en Cristo Jesús. Y entonces el espíritu religioso ha querido, no importa qué religión, qué denominación, qué red, qué ministerio, no importa cuál es, todos tienen una medida de legalismo. Legalismo. ¿Qué es legalismo? Es cuando tú empiezas a enseñar y a requerir del pueblo de que hay que hacer algo para ganar el favor de Dios. Hay que hacer algo para que Dios nos bendiga. Hay que hacer algo para poder ser merecedores, como enseña en la religión, de ir al cielo. Y claro, como todo el mundo ha estado engañado de que se van para el cielo, pues el legalismo predomina a través del mundo entero. No hay sistema religioso, no hay denominación, no hay ministerio, aunque sea independiente, no importa cuán independiente sea, que no tienen legalismo. Porque el espíritu religioso no quiere que el ser humano viva por fe y bajo el poder de la gracia. Y por eso tiene que tener una medida de legalismo para poder controlar y para que el ser humano sepa que tiene que hacer algo para ganarse algo. Es triste. Ese no es el nuevo pacto, del cual Jesús es el mediador. Mañana a las 7:30 en punto continuaremos con este estudio. Vamos a mirar en la palabra, vamos a entrar más profundo. Y quiero dejarte estas palabras. Dios desea que su gobierno domine la tierra, pero Dios no desea, ni es el eterno propósito de Dios, controlar a nadie
ni a nada. Hay una gran diferencia. Estar encargado, gobernar, a controlar, a manipular, a intimidar. Es una gran diferencia. Y vamos a mirar más qué es esa diferencia. Hasta mañana a las 7:30. No olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro en YouTube. Ahí tenemos todas nuestras enseñanzas. Y hasta entonces, que nos veamos mañana. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Buenas noches.